Seguimos conversando con nuestro invitado este día, Rubén Vázquez, el presidente de FWI. Y pues queremos conocer un poco más qué es lo que hacen, cuándo nace y a qué se dedican, cuáles son las proyecciones. Cuéntenos un poco de la FWI. Gracias, diputado. Nosotros estamos activos desde hace aproximadamente 6-7 años, madurando las condiciones, recogiendo datos a nivel en todo sentido. Es decir, nos volvemos en ese caso una empresa gestora del deporte. En términos generales, gestora es como decir, le ayudamos a que su visión sea posible. Es decir, usted tiene planes, ya tiene programas instalados o tiene visiones futuras, entonces nosotros pues colaboramos con usted buscando todo tipo de condiciones que hagan realidad lo que usted tiene en mente, planeado o planificado realizar en términos deportivos. Ok, bueno, y ya a 7 años. Sí, ese es el inicio que nosotros tenemos. Nos acuerpa, bueno, toda la experiencia deportiva y de trabajo dentro de la educación física y el deporte, que es mi profesión. Luego la de mi hijo como jugador profesional, él jugó en Club Deportivo FAS, Rubén Enrique, y él ha sido siempre y ha trabajado mucho allá en Canadá con la dirección técnica de clubes deportivos. Entonces, esa es la tecnología que nosotros pues quisiéramos poner al servicio y contribuir especialmente, diputado, con las municipalidades de nuestro país, porque conocemos las condiciones propicias, talento, recursos naturales, aunque pueda que falten otro tipo de recursos, pero el entorno posibilitante del deporte es lo que nos hace ver a nosotros, inclusive hasta la empresa privada, que pueda colaborar con este tipo de gestión para poder hacer posible una realidad deportiva que tenga en mente la persona o la institución o municipalidad con la cual trabajar. Bueno, entiendo yo que la fundación, bueno, no es asociación, es un club empresa, deportivo. sí, Es una empresa. Es una empresa. Nace sí. en Canadá. Sí, nace en Tiene sus actividades en Canadá y hoy la visión es venir a El Salvador. Sí, nosotros tenemos un puesto de trabajo allá, que es lo que prácticamente es el lugar en donde nosotros recogemos la experiencia tecnológica. Y desde ahí pues nosotros vemos la necesidad como empresa privada, en donde yo soy la cabeza, decir, bueno, hagamos acopio, potencialicemos más, llevando estas tecnologías hacia El Salvador, por ejemplo, en primera instancia. Entonces, en ese sentido es como nosotros nos aventuramos a venir a conocer en forma de diagnóstico la realidad nacional, aunque yo la conozco muy bien, pero para serle muy honesto, el trabajar dentro de las 260 y tantas alcaldías, municipalidades acá, ya es otra realidad. Sí. Ya es otra realidad. Ya no es menos centralizado el conocimiento que uno tiene y un saber local que a veces uno no. Hay que ir a las comunidades para darse cuenta de que hay un saber local, de qué es lo que necesitan, de qué es lo que es posible, de cuáles son las visiones, de qué es lo que quieren desarrollar y etcétera. Sí. Bueno, en Canadá, precisamente, antes de entrar a tocar el tema de lo que se pretende hacer en El Salvador, sí. ¿Qué específicamente es lo que hace Football World Inc.? Bueno, nosotros como lo menciono, diputado, nosotros somos una empresa gestora. Sí. Como gestora nos sentamos con la municipalidad o con el agente gestor, que puede ser una persona privada que hace gestión. Puede ser una empresa. Exacto. O un inversionista que quiera desarrollar programas deportivos, está interesado, digamos, en una comunidad y quiere desarrollar programas deportivos porque cree en las ventajas del deporte para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Entonces nos ponemos a conversar, hacemos un diagnóstico, un análisis, un diagnóstico, luego pasamos a la planificación de todas las condiciones, la tiramos después a una etapa de implementación y por último vemos los resultados. Lo único que estas 4 fases, 2 del diagnóstico se tiran para un lado en donde están
en la planificación y la implementación, y luego para abajo en los resultados para que suban y así hacer un feedback, o sea, una retroalimentación de todo este proceso. Me imagino que al inicio, pues esta empresa nace enfocada en el fútbol por el nombre que lleva, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Pero posteriormente se amplía a los demás deportes. Sí, se amplía en el aspecto, primero por mi currículum de estudio, y segundo porque al mismo tiempo nos damos cuenta que la realidad es que no todas las comunidades están más inclinadas a desarrollar el fútbol, sí, sino que también cualquier deporte que sea más natural a la localidad. Sí. Me explico, diputado. Si vamos a una comunidad de Chalatenango llena de montañas y etcétera, posiblemente allí están más inclinados a desarrollar montañismo, sí, ya sea a manera de caminata, a manera de carrera, a manera de ciclismo, a manera de motociclismo, etcétera. Distinto a como podría ser una comunidad, digámoslo acá, San Sebastián Salitrillo, en donde posiblemente ahí les guste más el fútbol, o una cerca de un lago como Coatepeque, en donde hay posibilidades de la natación. O sea, nosotros respondemos a esas necesidades, sí, técnicamente. Y si van a otro país como Nicaragua, el béisbol. El béisbol, por ejemplo, ¿sí? La verdad es que nosotros estamos a la necesidad, sí, o donde más proyección tiene un determinado deporte. Exacto, sí. Es que siempre las localidades geográficas están más inclinadas, como usted dice, a X deporte de acuerdo a lo que es su realidad geográfica. Okay. Entonces, viniéndonos a El Salvador. Sí. ¿Cuál es la idea principal con las alcaldías municipales? ¿Ayudarles, colaborarles o apoyarles en sus proyectos, sumarse o cómo? Cuéntenos. Mire, fíjese que es cierto, nosotros venimos y en primer lugar nos gusta mucho la situación de comunicarnos primero y coordinar esfuerzos con las alcaldías. Luego, cuando conversamos, nos conocemos y expresamos nuestros criterios y nuestros intereses, venimos nosotros y firmamos o deseamos que se firme un convenio, que es una cosa pre-inicial, para decir, tenemos objetivos comunes, tenemos visiones conjuntas, hagamos un convenio para empezar todo. Entonces, nosotros lo que le pedimos a las municipalidades es, miren, no pedimos más que un acuerdo en donde nosotros y ustedes decimos, expresamos, tenemos objetivos comunes, pongámoslos en un plan. Visiones conjuntas, pongámonos en un plan. Luego después vemos qué condiciones nos hacen falta para empezar a implementar todo eso. Hay dos factores, diputado. Primero son las condiciones políticas, es decir, aquellas conexiones entre todos los actores de la municipalidad. Y luego vienen las condiciones técnicas, que son las que prácticamente se encargan no solamente de desarrollar el diseño de la planificación, sino que también implementarlo. Eso lo hacemos nosotros en un término casi de 3 meses, en donde de ahí en adelante nosotros, junto con la alcaldía, junto con la comunidad, nos decidimos, o digámoslo así, nos entregamos a la implementación de los programas. La mayoría de las veces, lo más importante es de que ya hay programas, de que hay algo y no se empieza de cero. Y con esas condiciones, entonces ya todo se vuelve un poquito más fácil, porque usted ya ve qué es lo que se necesita para desarrollar eso. No es que nazca ya, sino que ya está, pero necesita desarrollarse o fortalecerse, o hay algo todavía que se necesita. Nosotros hacemos conexiones internacionales dependiendo de los casos, y es lógico, la comunidad internacional a través de sus organismos internacionales quieren que todos vivamos en paz. Sí. Y entonces el fútbol, en este caso el deporte, es un instrumento grandísimo y muy bueno como catalizador en el aspecto de que une diversidades. Sí. Y pone a todo el mundo a jugar, a divertirse, a competir. Y entonces con eso se evita una gran cantidad de problemas sociales. Los jóvenes no van a las drogas, los jóvenes no agarran caminos de delincuencia. Y entonces lo que vemos nosotros es algo que como medida funciona porque prevé. Sí. Y lo hablábamos
fuera de estas cámaras, es paradójico, porque la gente dice, bueno, aquí no hay necesidad de nada porque no hay violencia. Bueno, no hay violencia porque las medidas están funcionando. Sí. Entonces, a eso nos dedicamos nosotros, a que haya cero violencia a través del deporte. Y las municipalidades son un buen lugar también para poderlo hacer. Dentro de las municipalidades, usted me mencionaba que ya tienen convenios con algunas, entre ellas Santiago de la Frontera, me mencionaba que van a estar ya dentro de poco. Sí, fíjese de que mi hijo, mencioné, él ha estado hace 3 semanas antes que yo viniera, y él ya prácticamente ha participado con algunas comunidades, entre las que usted menciona. Chalchuapa también ha estado él ahí, y entonces inclusive ya se han hecho demostraciones. Él es más joven que yo, él está más activo técnicamente, yo todavía lo puedo hacer, pero ya no me arriesgo. A veces el cuerpo dice, sí, hacelo, pero a la hora de dar el primer paso ya no se puede. Pero para eso están las generaciones que vienen, ¿verdad? La nueva generación. Entonces mi hijo se encarga de lo técnico, ya él estuvo allí, hicimos entrega junto con otros diputados que nos han acompañado y alcaldes que nos han acompañado. Hemos podido hacer unas pequeñas, mínimas donaciones deportivas, y no con el ánimo de otra cosa, diputado, sino con el ánimo de establecer vínculos de confianza mutua, que es lo más importante. Qué bueno. ¿Verdad? También tenemos el Eastside Memorial Football Club. Sí, cabal, sí. Ese es ya sí. El club. Sí, ese es el club donde laboramos nosotros. La FWI es la empresa. Es la empresa, sí. Y hoy vamos a hablar del club. Correcto. Cuéntenos un poco de ti. Fíjese de que en ese aspecto mi hijo sí tiene más trayectoria, porque yo siempre he estado vinculado al club, pero estaba de manera esporádica porque me iba a trabajar. Venía 1 semana, 2 semanas de vacaciones del Medio Oriente y les ayudaba. Pero mi hijo sí ha estado mucho ha desarrollado ese club. Ese club tiene, a pesar de que el nombre es uno solo, tiene 3, 4 ramificaciones que son como filiales. Filiales, esa es la palabra. Sí. Entonces, es el único club deportivo en Calgary que se dedica inclusive al desarrollo y al fomento del deporte social. Me explico un poco, diputado. Nosotros somos el único club que tiene que ver inclusive con deporte para discapacitados. Nadie más lo hace en el club nuestro. ¿Por qué? Porque la mayoría de los habitantes de la zona donde nosotros vivimos, que es muy grande, es la más grande y la más creciente todos los días en Calgary. ¿Cómo es para el nombre del lugar donde ustedes...? Nosotros vivimos en la ciudad de Calgary y el cuadrante de la ciudad de Calgary se llama Northeast. De ahí el nombre, Northeast Memorial, que involucra a 19 comunidades. Entonces, es bastante trabajo, pero estamos ramificados. Yo soy el director ejecutivo. Arriba de mí está un directorio que es sin fines de lucro, como sociedad incorporada sin fines de lucro. Estoy yo como director ejecutivo y luego el siguiente mando es el operativo, que es mi hijo como director técnico. Entonces, él ha acumulado más experiencia que mi persona con relación al club. Entonces, al combinar ambas cosas, él y yo trabajando y otros, yo le mencionaba de que tenemos a un amigo que trabaja mucho, asesora mucho a empresarios y a corporaciones industriales allá en Calgary, de los cuales muchos han salido a financiar proyectos de sus productos, pues, ¿verdad? Y de sus industrias a países de Centroamérica y a países de Sudamérica. Entonces, tenemos nosotros un aporte importantísimo. Yo conozco de muchas conexiones con respecto a organismos internacionales que ayudan usando el deporte para prevenir la violencia y para hacer inclusión social. Entonces, ellos tienen fondos. De eso sí yo me encargo, de parte de la empresa. Pero mi hijo se encarga de la parte técnica totalmente. Entonces, ambos hacemos una gestión
junto con este amigo David Glassman, se llama él, y entonces nosotros cubrimos todos los espacios. ¿Por qué yo insisto en que es una empresa gestora? Porque como gestión estamos obligados a posibilitar el mandado, como se dice, a posibilitar que el plan y el sueño o la visión que usted tenga en su municipalidad o en su comunidad sea una realidad. A eso es como le llamamos nosotros gestión. Y todo nace de el saber acumulativo que tenemos con el club deportivo donde trabajamos. Sí. Cuando hablamos del club deportivo no precisamente hablamos solo de fútbol, ¿verdad? No, exacto. Sí, hablamos de varias disciplinas. Sí. Es bastante integral el club. Sí, es bastante integral y tenemos mucho cuidado de los temas sociales muy importantes para los canadienses, como es la diversidad de género, por ejemplo. Canadá es muy famosa y ustedes lo conocen, no solamente por el fútbol masculino, sino preponderantemente, diputado, el fútbol femenino en Canadá es fortísimo, es muy fuerte, sí, y de renombre mundial, junto con el de Estados Unidos. Y así también sus otros tipos de diversificaciones deportivas, ¿verdad? El canadiense participa de mucho, en la comunidad internacional participa de muchos deportes, y aunque no es bueno en todo, pero participa, porque sabe lo que significa la participación como mensaje diplomática es importantísimo. Sí. Por eso nos interesa a nosotros también de que al participar en grandes grupos participativos, valga la redundancia, encontramos talento, y el talento es el diplomático por naturaleza de todo país. Entonces, nosotros en la gestión, cuando ya hemos planificado y empezamos un trabajo junto con las alcaldías, nosotros estamos siempre enfocados en dos cosas, diputado. Primero es la masividad del deporte. Hay que darle volumen a la cantidad de personas que participan. Sí. Eso es lo primero, la masividad deportiva. Y segundo es la sistematicidad, porque aprovechando el mayor número de participantes es donde uno más probabilidades tiene de encontrar talentos. Sí. Entonces, el talento pasa al sector que le corresponde pulirlo, digamos así, y que rinda internacionalmente, y a nosotros nos interesa lo que le llamamos grassroots, que es prácticamente el semillero grande, ¿verdad? Las raíces propias de la grama, que es millones y millones y millones, es de lo que nos interesa a nosotros. Bueno, yo creo que es muy, muy importante porque en el país tenemos varios clubes de fútbol que solo lo ven a nivel comercial, empresarial. Cuando podemos hablar de un club que puede ser mucho más allá. Correcto. Y no ver tal vez solo una disciplina deportiva, porque un club debe de ser amplio, debe de ser abierto y participativo. Pero bueno, es la realidad de nuestro país, y cuando regresemos en el siguiente segmento vamos a hablar un poco también de la realidad nacional en cuanto al fútbol. Usted es una experiencia andante que queremos también conocer un poco de su forma de pensar y cómo va el fútbol salvadoreño en la actualidad. De acuerdo. Ya regresamos.